Vamos a hablar ahora, porque no nos miramos el ombligo, solo aquí en Ampliación de Noticias y no solo vemos temas peruanos. Vamos a hablar de Venezuela, que está más movido que Perú, que eso ya es bastante. Y en Venezuela hemos tenido una doble noticia que nos deja con tristeza, ¿no? Maduro finalmente tomó posesión, que es el término que usan ellos para juramentación, ignorando todos las críticas a su absoluta ilegitimidad, y Edmundo González, el que ya ahora es considerado simbólicamente como presidente electo por muchos países, incluyendo el Perú, eh, anunció que posponía su anunciado retorno para tomar posesión, ¿no? Entonces, ¿esto es una suerte de empate o no? Para hablar sobre esto tenemos aquí en cabina a la analista internacional Berit Knudsen, y tenemos en el teléfono al ex canciller Luis González Posada. Mira qué honor. Empezamos preguntándole a Berit precisamente este término que lo he dicho con cierta aprehensión: empate. Hay un empate entre Maduro, que finalmente ha tomado posesión y ha mostrado que todavía domina a las Fuerzas Armadas, y María de Corina Machado y Edmundo González, que han convocado bastante solidaridad internacional. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, primero gracias por la invitación, Fernando. Me parece un poco fuera de lugar la palabra empate, porque esto no es un partido de fútbol, se está jugando la vida de los venezolanos, y no solo de los venezolanos. Este es un tema latinoamericano, y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Tú puedes decir que no nos estamos mirando para el ombligo, pero del ombligo un poco más para arriba. O sea, este es un problema que nos afecta directamente, ¿no? Cuando escribo sobre el tema de Venezuela, los peruanos tenemos un poco de... No, yo no me incluyo dentro del grupo. Hay muchos comentarios adversos sobre aquellos venezolanos que han venido huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria y huyendo de la represión. ¿Por qué? Porque dentro de estas hordas, como parte de la estrategia, porque es así, se han abierto las cárceles, ya tenemos antecedentes desde los años por lo menos 80, en el gobierno de Fidel Castro. Recordemos la toma de la Embajada del Perú, donde se asilaron miles de personas, y tengo entendido que eran más o menos unos 10.000 buscando salir del país, y en ese momento se abrieron las cárceles y se abrieron incluso los manicomios y las personas salieron, lo cual es un acto perverso. Pero claro, se liberan de la carga social y para ellos es un poco más fácil de gobernar, y estas personas que salen se Claro, convierten te estás refiriendo a la crisis cubana del comienzo de los 80. 1980, que tomaron la Embajada del Perú. Entonces, este es un antecedente. Entonces, estas personas que han venido, 7 millones de personas, más de 7 millones ya van saliendo de Venezuela, o sea, crean de alguna manera por los delincuentes, esta animadversión, ¿no? Y la gente cree que vienen a competir, pero estas personas cuando trabajan también producen, generan impuestos y pueden ser positivas para nuestro país. Queremos más, no creo que estemos en condiciones de admitir más venezolanos, y esto me lleva un poco a la posición norteamericana, que está tratando de evitar el narcotráfico. Venezuela es un narcoestado declarado y está tratando de evitar las migraciones, pero cuando si atacan a las migraciones tienen que atacar la causa y no la consecuencia, porque la migración es una consecuencia de una situación sumamente difícil, dolorosa, vuelvo a repetir: miseria, pobreza, ausencia de libertad, persecución, represión. Esas son las palabras. Entonces, en una coyuntura humanitaria tan dura, hablar de empate creo que no es el término más apropiado, me parece duro. Desde mi perspectiva, yo hago un resumen de lo que ha pasado desde 28 de julio. En 28 de julio, cuando se dan las elecciones en Venezuela, recordemos que
el grupo de María Corina Machado, y yo creo que la gran estratega es ella, nos sorprendió porque esperó a que Maduro se autoproclamara sin actas presidente de Venezuela, ganador de las elecciones en todo caso, y luego se publican estas actas de manera virtual demostrando el fraude. Entonces, lo interesante aquí es que Maduro tenía que proclamarse para luego demostrar que aquello que decía Maduro era mentira y era la mejor manera de constatar el fraude. ¿Qué es lo que yo entiendo que ha pasado ahora? Que en todo caso iría a favor porque nos hubiera encantado que Edmundo González fuera a Venezuela, pero al tener hoy nuevamente la investidura de presidente, cuando ya está demostrado por todos los ángulos que esto ha sido un fraude, es y parafraseo lo que ha dicho un presidente de manera muy clara como Andrés Pastrana, que esto implica ir más allá, ¿no?, de una dictadura. De alguna manera lo menciona como un golpe de Estado. Hay personas que me pueden debatir ese término, pero a mí sí me parece que es como deslegitimarse más de lo que ya estaba. Si a ti te dicen que que has hecho fraude declaradamente y a pesar de todas las pruebas te pones la banda presidencial, entonces queda demostrado cuál es la actitud de este gobierno, ¿no? Y acá tenemos que, dentro del punto de vista geopolítico, ver quiénes estuvieron en el momento de la investidura. Los acompañaron el presidente de Cuba, Díaz-Canel, Ortega en Nicaragua, el presidente del Congo y algunos países que están en el Caribe, pequeñas islas, pequeños países chiquititos. Si miramos a estos países chiquititos, porque ya sabemos quién es Cuba, quién es Nicaragua, miremos estos pequeños países. Son países que cuesta trabajo encontrarlos. Uno tiene que entrar a Google, poner el nombre y ampliar la pantalla para que aparezca. Exactamente. ¿No? Y Berit, sí. Y en relación también a este tema queríamos conocer cómo se define y cómo se puede describir la posición del Perú. Ya estamos en comunicación en la línea telefónica con el exministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada, para conversar precisamente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y a él le queríamos consultar sobre cómo analiza la posición peruana. ¿Le ha parecido pertinente, contundente? Y por otro lado también, ¿qué tan importante es que los países latinoamericanos rechacen a Nicolás Maduro, a quien parece no importarle esto? ¿Cómo está, doctor Posada? Muy buenos días. González Posada, muy buenos días. Un gusto saludarlos, buenos días. Bueno, primero decirle que la posición del gobierno y la Cancillería del Perú me parece excelente, porque no solamente han reconocido como presidente electo a González Urrutia, sino que han calificado de una farsa lo ocurrido en Venezuela y han reclamado en paralelo la liberación de 4 ciudadanos peruanos que están secuestrados en ese país. Es una posición clara, firme, contundente, que debemos respaldar. Pero yéndote al tema, yo agregaría algo más. El pasado truculento de Venezuela lo conocemos desde 1999. No lo digo yo, lo dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Comunidad Europea y la Corte Penal Internacional, que ha calificado los asesinatos, secuestros, encarcelamientos provocados por el gobierno de Maduro como crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, el haber empujado el éxodo de cerca de 8 millones de venezolanos, que ahora serán 1.300.000 más, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional. Ese pasado ya lo conocemos. No es ninguna sorpresa reiterar de que hemos visto atrocidades, cómo han empobrecido un país, cómo lo han saqueado, cómo han robado, cómo han cometido todo tipo de actos de barbarie. Pero lo que a mí sí me sorprende son varias cosas. Primero, la felonía de algunos gobernantes. Si bien no han ido, han enviado sus delegaciones al Palacio de Miraflores, que es la sede de gobierno,
a la ceremonia de transmisión de mando de Maduro los gobiernos de Colombia, de México y de Brasil, con lo cual se convierten en cómplices de ese fraude electoral. Y digo fraude electoral porque ellos conocen perfectamente los resultados. Mira, la única institución autorizada para oficiar veedoras en Venezuela fue el Centro Cártel, una institución de mucho prestigio que ha observado 143 procesos electorales en 43 países. Muy bien, el Centro Cártel envió una amplísima delegación técnica a varios estados venezolanos y al concluir presentó un informe que fue ley de la OEA donde se señala con toda claridad que luego de revisar 30.000 actas, González Urrutia, candidato de la oposición, había obtenido 7.443.000 votos, es decir, 67%, y que Maduro logró 3.380.000 votos, el 30%. De tal manera que el triunfo de González Urrutia es categórico. Y a mí me parece pues, realmente una felonía, un cinismo deplorable, no que apoye Cuba, porque Cuba es un satélite de Venezuela, los cubanos viven del petróleo venezolano, ni tampoco Honduras, que es un monigote del gobierno de Venezuela desde hace muchos años, ni Bolivia, que no ha tenido ningún inconveniente en saludar una victoria que ellos llaman histórica de Maduro. Ello no me sorprende. Le repetía, me sorprende no solamente los países que he señalado, sino la enorme plataforma internacional que tiene Maduro, que va desde el respaldo de China, Irán, Corea del Norte, Rusia y numerosos países. Tiene una gran plataforma internacional que con absoluto cinismo dan como ganador a un perdedor. Así que eso es lo que nos debe preocupar, nos debe alarmar, porque está pasando. Y también permítame que diga algo más. Nos debe alarmar la poca disposición del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. A ver, doctor, respecto a la posición de Estados Unidos, por favor, le voy a pedir que esto nos explique después de unos segundos. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este diálogo. Estamos con Berit Knudsen, politóloga experta en geopolítica, y Luis González Posada, ministro de Relaciones Exteriores. Pausa y volvemos. De la mañana con 51 minutos, seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Estamos en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos analizando lo que sucede en Venezuela y lo conversamos con Berit Knudsen, politóloga experta en geopolítica, y Luis González Posada, exministro de Relaciones Exteriores. Berit, si bien hay un rechazo mayoritario de países en Latinoamérica, el doctor González Posada mostraba su preocupación por el respaldo a Maduro de una plataforma de países poderosos, como son China, Rusia y Corea del Norte. ¿Esto es lo que le da tal vez tranquilidad a Nicolás Maduro, al dictador, de estar en el poder? Estoy totalmente de acuerdo con todas las afirmaciones de Luis González Posada, y es muy cierto porque si recordamos el discurso de investidura de Maduro, a pesar de que no están presentes, no se le ve en ningún video ni nada, pero dice: acá está presente Rusia y aquí está presente Xi Jinping, lo dijo literal, y simplemente quiere reforzar la presencia de esos dos actores que son potencias mundiales. Y no mencionó Irán, pero sabemos muy bien que Irán está totalmente presente en Venezuela, es más, tiene tomada la isla de Margarita. Entonces, acá, a pesar de que estamos hablando de Venezuela, hay dos ingredientes importantes. Primero, quienes están respaldando a Venezuela, y estamos hablando de las grandes ligas. Y por otro lado, hay un ingrediente que en geopolítica no se puede olvidar, que se llama petróleo. Así de sencillo. Entonces, el petróleo es un ingrediente que mueve montañas. Con respecto al comentario que hizo Luis González Posada, que estoy totalmente de acuerdo, podemos calificar a los países en tres grupos. Aquellos que tienen una posición firme a favor de Maduro, aunque sea un dictador, aunque desde mi punto de vista prefiero llamarle un tirano,
aquellos que tienen una posición tibia, ¿no? Que dentro de ese grupo está claramente Colombia, Brasil, Honduras más o menos es más tibio y caliente tirando al lado de las dictaduras. ¿Cuál es ¿Qué es lo que verdaderamente sucede en Colombia? Yo creo que Colombia estaría, el presidente Petro, para no hablar de los colombianos, estaría totalmente de acuerdo con apoyar al 100% a un tirano como es Maduro, pero entendamos que Colombia aún es una democracia y las instituciones en Colombia aún funcionan y ellos están sujetos a la presión de la población, a la población del pueblo, al apoyo o no apoyo del pueblo. Viendo el caso de Brasil, se da la misma coyuntura. Lula da Silva ha sido el gran compañero de Fidel Castro y si pensamos en eso, o sea, él no ha cambiado. Lo que pasa es que también se debe a la presión interna que tiene. Y pensemos lo que ha pasado el año pasado. Dentro de las elecciones regionales, Lula prácticamente perdió todas, ganó solo una capital de provincia, no sé cómo lo llaman exactamente en Brasil. Estado. Uno de los estados, él solo ganó una de estas elecciones. Entonces, uno tiene que ver cuál es el balance entre los factores externos y los factores internos. Y yo creo que es por eso que manda un representante, pero no está él. Lula tiene una posición extraña porque también recordemos que en el caso de los BRICS, Lula se opuso a que Venezuela y Nicaragua entraran a los BRICS, lo cual marca un termómetro. Pero históricamente Lula ha estado siempre en competencia, primero con Chávez, porque en el momento en que estaba boyante Venezuela con el superciclo de precios del petróleo, Lula crea este mecanismo que lo conocemos muy bien en el Perú, que es Odebrecht, para entregar dinero, entregar fondos a algunos representantes o candidatos para ir infiltrando esto que llaman socialismo del siglo XXI, ya no sé cómo llamarlo, pero este concepto que ellos han creado, infiltrando más presidentes para ir con esta marea roja, haciendo que el continente se teñiera de rojo y vemos cuáles son las consecuencias. Afortunadamente, creo que en el mundo hay una tendencia no solo en contra de estas mareas rojas, con pensamientos de izquierda radicales, sino incluso el progresismo, todas estas agendas que en el extranjero se llaman, en Estados Unidos se llaman agendas woke, de alguna manera están perdiendo. Lo estamos viendo claramente en Canadá, lo estamos viendo en Europa y nosotros nos alimentamos de este tipo de corrientes. ¿Por qué? Porque han demostrado ser un fracaso, son corrientes que de alguna manera están buscando controlar a la población y la gente está reaccionando, pero regresando con al corrientes tema, que también buscan controlar a la población. Exacto. Sí, pero ya nos quedan pocos minutos y quería hacerle una pregunta al ex canciller Luis González Posada. Luis, buenos días. Gracias por atendernos. Una pregunta. Ha habido entre los anuncios más esperanzadores de los últimos días del lado de la oposición a Maduro, de la que somos parte en gran mayoría en el Perú, la posibilidad de que el retorno pospuesto pero presente como una esperanza y como un deseo de la oposición venezolana de Edmundo González esté acompañado de expresidentes de la región, porque autoridades actualmente en cargo eso va a ser muy difícil, comprometería mucho a la diplomacia. ¿Qué expresidentes, qué perfil de personalidades, no solo expresidentes, sino de pronto connotados políticos o miembros de la cultura, artistas, podrían formar una delegación que acompañe a Edmundo González en un retorno y esto lo haga más viable y de más impacto? Si es esa una de las esperanzas que cabe hacer desde fuera,
para que se resuelva la gran crisis de Venezuela? Permítame que le diga que esa es una quimera, que eso es imposible. Es lo- No autorizaría que en primer lugar la circulación de un avión en el espacio aéreo venezolano. Además ha sido muy claro Maduro en decir que si lo hacen simplemente lo derriban. O sea, no creo que pueda regresar González Urrutia. Hay que ser ya más contundente en decir las cosas adecuadamente, pero yo no quiero quedarme sin haber respondido lo de Estados Unidos, que es un hecho que me sorprende. Estados Unidos, como gran cosa, anuncia que ha aumentado o va a aumentar la recompensa por la captura de Maduro, creo que a $50 millones. Esa es una farsa. ¿Sabe por qué? Totalmente. Porque la única manera de capturar a Maduro es que salga de Venezuela a países donde no va a salir. Si él sale de Venezuela, irá pues a Cuba, irá a Nicaragua, irá a México, A Rusia. a países que están unidos con él. Entonces no hay forma de capturarlo. Pero también me sorprende que Estados Unidos sea débil con Venezuela, y le digo por lo siguiente. El año 2023, los primeros trimestres, Estados Unidos compraron 6.300.000 millones de barriles de petróleo a Venezuela. No, en el mismo periodo, el año pasado, el 2024, han comprado 14.600.000. Es decir, triplicado la compra de petróleo venezolano a los Estados Unidos. ¿A eso se llaman sanciones? ¿O apoyo? Es decir, entonces, ¿Estados Unidos sobrepone los intereses económicos a los intereses políticos? ¿Así es, doctor González Posada? Pero leamos las cifras, vuelvo a repetirlas. El año 2023, en el primer periodo, compraron 6.300.000 millones de barriles de petróleo a Venezuela. Y en el mismo periodo del año 24 compraron 14.600.000, es decir, triplicaron en circunstancias que habían aplicado supuestamente sanciones. Entonces, este es un tema serio, como para no tratarlo directamente, porque de por medio están la vida de millones de seres humanos. Benita ha dicho, claro, han salido cerca de 8 millones, sí, pero también hay que agregar que van a salir, de acuerdo a los cálculos, a los estimados del fondo, 1.300.000 más, lo cual significa que será el éxodo más grande en la historia de América, ¿no? De lo cual es una cantidad trascendente en nuestro país. Entonces, esto es una desgracia. Hay que señalar, hay una plataforma de países que están con las dictaduras, Irán, Corea del Norte, China, Cuba, Rusia. Entonces, nosotros, sin embargo, los países que creemos en la democracia, estamos completamente aislados, dispersos, no tenemos ninguna plataforma, no estamos unidos, y ese es un tema que hay que repensarlo si es que realmente queremos que no se produzcan casos tremendos como los que estamos viviendo. Nos quedamos con las palabras de Luis González Posada, esto es una desgracia, ¿no? Beri también estará de acuerdo con eso, y si bien hay quimeras e intereses económicos que se superponen a las ideologías, tenemos razones como una amenaza de migración y de una diáspora que no vamos a estar en condiciones de poder acoger, que nos obligan a buscar esas salidas, y de eso estaremos dando cuenta. Siendo las 9:02 de la mañana, nos vamos a escuchar los titulares de la hora en la radio y mensajes de nuestros anunciantes. Muchas gracias a los participantes.